proyección aquí, o sea, R multiplicado por el seno de este ángulo y luego multiplicado por el coseno de φ que me dé la componente horizontal y luego por el seno de φ que me dé la componente en J. O sea, faltan las dos componentes de este vector R en este plano. Sí. Pero, hay que recordar, esto me va a quedar, vamos a escribirlo así. Vamos a escribirlo así. R, la componente Rx en I más la componente Ry en J. No dudo que me queda eso. Pero ¿yo qué voy a hacer? Yo luego, sobre este índice I, voy a sumar sobre todas las partículas del cuerpo. Entonces, esas componentes horizontales en L, que son esas que arrastro allá, estas, porque esto no tiene componente horizontal, son las dos en K, son las que se me van a anular cuando sume. Son las componentes de L en esta dirección que se me van a anular en esta dirección por simetría. Entonces las voy a anular de una vez por todas para no escribir más. No es porque sean cero, sino porque se va a anular. Al sumar. Por simetría. Entonces, las voy a dejar de lado ya mismo, es para hacer el cálculo más rápido. Y esto me queda, MI por omega RI cuadrado en K menos omega RI cuadrado coseno cuadrado en K. Omega RI cuadrado en K menos omega RI cuadrado coseno cuadrado de teta en K. Ah, bueno, pero eso es sencillo, porque entonces este factor omega RI cuadrado sale para afuera, K también, y me queda MI. MI. Omega R sub I al cuadrado. 1 menos el coseno cuadrado. Sub I. Todo en K. Y esto, como ustedes saben, es el seno cuadrado. Entonces me queda M sub I, R sub I en módulo, omega, seno cuadrado de teta sub I en la dirección de K. Muy bien. Y eso, como decía mi abuela, ya está a punto de caramelo. ¿Por qué? Porque este RI por, 1 menos el coseno cuadrado es el seno cuadrado. Acá me olvidé un cuadrado, disculpen, era este. Ok, entonces miren lo que me quedó. RI seno de teta al cuadrado. RI por el seno de este ángulo al cuadrado. R por el seno de este ángulo al cuadrado es esto. Es esta distancia ρ sub I. R por el seno es ρ sub I. Como lo tengo al cuadrado, aparece ρ sub I al cuadrado. Entonces, ¿qué me queda? Me queda MI por omega por ρ sub I al cuadrado en la dirección de K. Y a eso quería llegar. ¿Por qué? Porque resulta que para un rígido en rotación,
Cualquier punto tiene un momento angular que tiene esta expresión si yo desprecio las componentes horizontales de ese momento angular que se van a cancelar por simetría. En realidad no es que las desprecie, dije mal. Si yo dejo de lado esas componentes horizontales que se van a cancelar por simetría. Y entonces ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, ahora es muy fácil, porque ahora hay que sumar, pero eso es una suma fácil. ¿Por qué? Y es una suma fácil porque nosotros ya hemos avanzado mucho. Tengo que borrar esto. Bueno, por ahora no lo borro. Sigo acá, ya lo voy a borrar. ¿Qué tengo que hacer ahora? El LI, momento angular de la partícula I en el rígido, quedó la masa de esa partícula por la velocidad angular de esa partícula, que no tiene subíndice, porque es la misma que para toda partícula que forme parte de ese rígido, por el cuadrado de la distancia de esa partícula al eje de rotación. ¿Qué? Está bien, rho sub i cuadrado. No, el omega no. El omega no, claro. Esto, el rho sub i al cuadrado, todo en la dirección de K. Ok, entonces sumar o integrar, mejor dicho, sobre todo el cuerpo, vamos a suponer que es una suma que es más fácil. ¿Qué me va a dar? Me va a dar el momento angular total. El momento angular total va a ser la suma sobre todas las partículas de los momentos angulares individuales de cada una de ellas. Y esa suma va a ser K, sale factor, constante, la suma de MI rho sub i al cuadrado omega, que está acá. Y como este omega está en todos los términos, es lo mismo que sacarlo afuera, factor común. Está en todos los términos de la sumota esa, sobre todas las partículas del cuerpo. Lo saco afuera, factor común. ¿Y esto qué es? Esto es nada más y nada menos que el momento de inercia del cuerpo respecto al eje de rotación. Porque son las masas individuales multiplicadas por los cuadrados de sus distancias al eje de rotación. Entonces resulta que con la simplificación de la simetría pasa algo extraordinario, y es que el momento angular total es igual a I por omega. Porque el vector omega tiene módulo omega en la dirección de K, o sea que esto lo puedo resumir en esta expresión. Quiere decir que sí, condicional, el cuerpo rota alrededor de un eje de simetría, el momento angular total es paralelo a la velocidad angular. En esas condiciones, el momento angular total es paralelo a la velocidad angular, cosa que no ocurre en otras circunstancias. Si yo tuviera, por ejemplo, si aquí me las arreglo para hacer girar una vara, una varilla que tiene dos masas en sus extremos, si quiero que esto gire así y esto gire así, alrededor de este eje con una velocidad angular omega, esta cosa tiene un momento angular que tiene una componente vertical y una componente ortogonal, L, tiene una componente así y una componente ortogonal que van a sumar, esto va a sumar un L total así, una pieza de esta forma girando alrededor de un eje vertical
tiene un momento angular total que no es paralelo al vector velocidad angular. Eso obviamente da lugar a enormes esfuerzos en los cojinetes de sustentación, y es, entre otras cosas, lo que pasa cuando una cosa gira descentrada respecto de su eje. Los que van a estudiar ingeniería mecánica van a pasar un tiempo analizando esos casos. Muy bien. Entonces, en los casos en que las rotaciones sean alrededor de ejes de simetría, el momento angular total es I por omega. El momento angular total está en la dirección de el vector velocidad angular, que es el vector eje de rotación. Muy bien, en esos felices casos, por cierto, esta es la razón para que siempre haya que cambiar un cojinete en mal estado, porque cuando un cojinete está en mal estado, no permite que el eje de rotación coincida con el eje de simetría, y un cojinete en mal estado inmediatamente se daña cada vez más, precisamente porque tiene que soportar enormes esfuerzos en el punto de sujeción. Muy bien, pero entonces sí, para los casos que nosotros vamos a analizar, las cosas van a rotar siempre alrededor de ejes de simetría, o casi siempre. Entonces, ¿cuál era nuestra ecuación para el cuerpo rígido? Nosotros decíamos la suma de los torques era igual a I perdón, vamos a escribirlo así. Nosotros decimos que L es igual a I por omega. Si derivamos esta expresión y el momento de inercia es una constante, el cuerpo no se estira, no se encoge, etcétera, etcétera, esto me queda I por d omega dt, que es alfa, la aceleración angular. ¿Y eso a qué era igual? Eso era igual a la suma de los torques aplicados al cuerpo rígido. Entonces, encuentro una ecuación que es la forma canónica, la forma verdadera de dar el movimiento de un cuerpo rígido. Y es que la suma de los torques modifica el momento angular. Ya lo demostré para una partícula, lo demostré para un sistema de partículas, me faltaba demostrarlo para un cuerpo rígido. Y al querer demostrarlo para un cuerpo rígido, me di cuenta que la cosa no era tan rápida, porque para que sea cierto, para que L sea paralelo al vector velocidad angular, el cuerpo tiene que rotar alrededor de un eje de simetría. Bien. Muy bien. Entonces, convencidos de eso, vamos a ver si esto no contradice toda la dinámica de rígidos que hice hasta ahora. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una rueda, un cilindro, que lo estoy usando como una polea y que tiene enrollada una cuerda que cae verticalmente y que aquí tiene un cuerpo de masa m. Vamos a suponer que la polea tiene masa m grande y radio r grande y que el cuerpo tiene masa m pequeña
Como hacemos nosotros los problemas, que los hacemos en general sin valores numéricos para poder analizar el resultado. Recuerden que los resultados numéricos son rígidos. Los números se mezclaron y uno no sabe, qué sé yo, cuando le dio 25,4, ese 25 qué proporción tiene de la masa de abajo, de la masa de arriba. Está todo hecho una ensalada y uno no puede ir para atrás. Entonces, en la medida en que yo me mantenga con un formalismo algebraico, soy capaz de interpretar el resultado. Bueno, ustedes ven este problema y lo pueden ver ya, después de haber hecho el primer parcial, como un problema más que convencional, ¿verdad? ¿Ustedes qué hubieran hecho? Bueno, hubieran planteado una ecuación de movimiento para esta masa, una ecuación de movimiento para este rígido, las hubieran empatado con la condición de vínculo y hubieran calculado todo. La tensión, la aceleración angular, ok. Yo voy a hacer lo mismo, pero considerando esto un sistema de partículas. Voy a hacer así. Voy a tomar el origen de coordenadas acá, así. Fíjense que lo tomo así porque esta polea va a rotar en la dirección del eje Z, que va hacia ustedes, de modo de tener una terna directa, X, Y, Z, y la velocidad angular en la dirección del eje Z positivo. Muy bien. Voy a poner el origen acá, y entonces si pongo el origen aquí, el vector posición de esta partícula es este. Muy bien. Entonces, la ecuación básica para mí es que dl a dt es la suma de todos los torques. Muy bien, vamos a resolver esa ecuación. ¿Cuáles son las fuerzas aplicadas? Empiecen a dictarme fuerzas aplicadas. Las voy a dibujar con otro color. Díctenme fuerzas aplicadas. No oigo nada. La tensión. Bueno, la tensión aparece dos veces. Aparece así y aparece así. ¿Verdad? ¿Qué más? ¿Perdón? ¿De quién? ¿El peso de quién? De m pequeña. Bueno. ¿Se ve ahí, Jorge, ahí abajo? Ok. El peso. ¿Qué más? Vamos. ¿Perdón? Muy bien, el peso de la polea. Si tiene masa, tiene peso. ¿Qué más? Normal. Ajá, bien, la que hace que no se caiga. Me gusta más ese nombre, porque la fuerza normal implica contacto entre superficies, y ese nombre quiere decir que esa fuerza es normal, perpendicular a la superficie. Pero acá no veo una normal, mientras que, no sé, alguien ahí dijo, la que hace que no se caiga. Ok, el nombre no será muy elegante, pero tiene toda la razón. Eso no se cae. ¿Por qué? Y bueno, porque este soporte impide que se caiga. Y bueno, vamos a suponer que ese soporte
hace una fuerza vertical que equilibra estas dos, porque si no se me cae. La llamamos vertical, en el centro, ahí. Ok, ¿qué más? En realidad nada más. Muy bien. Pero esto es un sistema de partículas. Para esas fuerzas, ¿quién da torque? El peso de la masa pequeña. ¿Algo más? No, la tensión no. Porque si bien esta tensión da torque, esta tensión da un torque opuesto. Estoy viendo el sistema como un todo. El peso de la polea no da torque respecto, bueno, estamos suponiendo que el origen de coordenadas es el que marquea. El peso no da torque respecto al origen de coordenadas. La fuerza V no da torque respecto al origen de coordenadas. Estas dos tensiones dan torques opuestos. Lo único que queda es el torque del peso. No hay otro. ¿Cuánto vale el torque del peso? El torque del peso vale R vector mg. La definición de torque. Muy bien, entonces R vector mg, si quieren, bueno, no puedo trasladar todo este vector porque no entra, pero me voy a dar una idea. R vector mg, me corro, R vector mg, este vector R persiguiendo a mg, mis dedos buscan mg, mi pulgar va hacia ustedes, está ¿en qué dirección? En la dirección z positiva. ¿Y vale cuánto? Esto está en la dirección k. ¿Y vale cuánto? Vale el módulo de R por mg por el seno de este ángulo. Pero el seno de este ángulo es igual al seno de este ángulo. Y R módulo por el seno de este ángulo es igual a R. R por el seno de este ángulo es R. O sea que esto es, en K, esto me queda R grande, mg por R. Yo lo hice a partir de la definición del producto vectorial. Ustedes podrían haber pensado que es el producto de la fuerza por el brazo de palanca, que ahí es R. Ok, en la dirección de K. Este es el único torque que hay. Muy bien. ¿Cuánto vale el momento angular de esa cosa? De ese sistema. Es un sistema con una partícula y un rígido. ¿Cuánto vale el momento angular? Esto entonces es el torque. Muy bien. ¿Cuánto vale el momento angular? L. Bueno, el momento angular vale el momento angular de la masa m más el momento angular de la polea. O sea, el momento angular total del sistema. No porque se esté moviendo en dirección vertical no va a tener momento angular. Las cosas no tienen momento angular o cuando están quietas, o bien cuando el momento o la dirección de la velocidad pasa por el origen, que es cuando se anula el producto vectorial. Lo vimos al principio de la clase. Una cosa que se mueve sin pasar por el origen tiene momento angular. Muy bien. Entonces, vamos a calcular cuánto vale ese momento angular. Este L es igual. ¿Cuánto vale el momento angular de la masa M? Vale, por definición, su vector posición, vector P. ¿Y cuánto vale el momento angular de la masa M? Ojo, porque este es el momento angular de un rígido. Entonces, el momento angular de un rígido, yo mostré que si el rígido rota alrededor de un eje de simetría, el momento angular es paralelo a la velocidad angular y vale esta expresión. Y esto rota alrededor de un eje de simetría.
Entonces, esto es I por omega. Ok. ¿Y cuánto vale R vector P? Bueno, es este mismo vector R, producto vectorial con el producto de P, que es la masa por la velocidad, que está en la dirección vertical. Quiere decir que R vector P va a ser el módulo de R por el módulo de P por el seno de este ángulo. Seno de este ángulo. Y R por el seno de este ángulo es R grande. Entonces me queda, ¿en qué dirección? R vector P. Y si se mueve así, R vector P da en el sentido K. Entonces aquí, en K, R vector P es MB, el P, por R. Porque recuerden que ahí aparece un R seno de teta, que es igual a R grande. Más, en la dirección de K, puesto que la velocidad angular está en la dirección de K, y por omega. Bueno, y ya está todo casi listo. Casi listo está esto porque ahora tengo que derivar el momento angular. Entonces, la derivada del momento angular total es igual. K sale factor. R es una constante, M es una constante, la derivada de B es A. Más I es una constante, la derivada de omega es alfa. Esto tiene que ser igual a la suma de los torques, o sea, al único que hay, que es en la dirección de K, mg por R. Muy bien, acá pareciera que hay un problema entre alfa y A, pero no lo hay, porque hay un vínculo entre alfa y A que hace que este ds que está aquí se relaciona con este d phi que está aquí. Ds es r de phi, entonces si derivo dos veces con respecto al tiempo, este s es la longitud que desciende el cuerpo, o sea que la derivada segunda de S con respecto al tiempo dos veces es R por alfa, y esto es la aceleración A. Quiere decir que me queda otra vez el viejo vínculo que A es R alfa. De modo que en definitiva M por A por R más I por alfa, pero alfa lo voy a escribir como A sobre R, otro vínculo que me faltaba, alfa R igual A, tiene que ser igual a mg por R. Entonces divido todo por R y me queda que m por A más I por A sobre mr igual a mg. Y de aquí me va a salir, si saco el A factor común, que A es mg sobre m más I sobre mr.
No, momento. Acá se va, acá me queda R cuadrado. Cuando divido todo por